acá. ¿Todo? Perdón, no lo hemos grabado, sí, perdón. Acá no hay material inorgánico, esos famosos cristales de hidroxiapatita que habíamos visto tanto en esmalte como en dentina. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Qué distinto es verlo en el Zoom que verlos acá. Volvemos a la normalidad. Bueno, entonces vamos a ver qué encontramos en ese tejido conjuntivo, que lo vamos a llamar especializado. Lo vamos a llamar especializado porque tiene esa célula tan importante que es el odontoblasto, que es la generadora de la dentina. Entonces vamos a hablar de los elementos que encontramos, que no son muy distintos en general a lo que habíamos hablado en tejido conjuntivo, previamente dicho, y vamos a volver a nombrar a esta célula tan importante que es el odontoblasto. Esperamos un segundito, porque ahora van a conectarnos de nuevo. Una zapatilla. Gracias, Nico. Gracias, Nico. Bien. Sí, se ve perfecto. Sí, está todo enchufadito. Bueno, vamos a seguir. A ver si... Bueno, acá nos cuenta un poco las características que tiene la pulpa dental, que va a ser la forma madura de esa papila dental que nosotros habíamos visto en odontogénesis. También lo que decíamos anteriormente, el único tejido blando del diente. Y que nosotros hoy hay un tema que nos vamos a dar, y que si bien no tiene el diente, pero pertenece al sistema etomagnético de la cavidad bucal que va anclada al diente, que es el ligamento periodontal, que también es un tejido blando, pero los propios del diente, en este caso la pulpa sería el único tejido blando del diente. ¿Dónde va a estar la pulpa alejada? Si yo tengo un diente que tiene corona y raíz, vamos a hablar que está alojada en la cámara pulpar y en los conductos radiculares, o sea, la pulpa va a estar alojada en las raíces del diente, en los conductos radiculares. En premolares y molares, la porción coronaria tiene un techo y tiene cuernos. Se extiende como si fueran en los extremos de ese techo en cuernos pulpares. Y el piso van a partir, dependiendo de la pieza dentaria que nosotros estemos analizando, entre 2 a 3 conductos para formar las raíces y los conductos radiculares de esas raíces. Por ejemplo, en el caso de los molares inferiores tenemos 2 raíces, pero hay 3 conductos radiculares, hay 3 zonas donde hay pulpa dental. En un de colores la pulpa coronaria se va a continuar, por supuesto, sin límite con la pulpa radicular, y vamos a ver que se comunica con ese otro tejido blando, que no vamos a darlo hoy, lo van a dar en los prácticos, que no pertenece al diente propiamente dicho, pero que forma parte de toda esta articulación entre diente y alveolo, que es el ligamento periodontal, por medio, se comunica con ese espacio, el ligamento periodontal, por medio del foramen o la foramina. ¿Por qué? La terminación en el ápice, la punta de esa raíz, puede ser en un solo orificio, o puede haber un delta, por así llamarlo, de orificios que se comuniquen con ese ligamento o espacio periodontal. Estamos. Por eso siempre contamos algo de la clínica. A veces viene un paciente que tiene un diente cerrado, llamamos nosotros, no hay ninguna caries que indique una alteración en esa pulpa. Y a veces el problema viene de ese ligamento periodontal que se ensancha, y la comunicación, como lo hace por esa zona, también afecta y puede tener alguna afección esa pulpa dental, no por vía de alguna caries en la corona, sino por vía del ligamento periodontal. ¿Estamos? Importante que tengan en cuenta entonces la definición de pulpa dentaria. Entendamos a la pulpa dentaria como un tejido conectivo especializado.
a veces en las instancias finales preguntamos, ¿y qué es la pulpa dental? Y empiezan a describirlo y sin darnos una Y simple tiene definición. 5 capas, 4 capas, pero no nos Claro, dicen. es un tejido conectivo, o sea que muchas de las situaciones de las cosas, de los elementos que vamos a trabajar hoy, ustedes lo estudiaron en el tejido conectivo. ¿Y por qué lo hace especial? Porque tiene al odontoblasto, que no lo encontramos en otro tejido conectivo. Y que ese odontoblasto tiene la capacidad de producir matriz dentinaria, que lo hace única. Por eso es un conectivo especializado. Pero el resto de los elementos que vamos a encontrar en la pulpa dentaria, ustedes ya lo conocen muy bien de la primera unidad, es un tejido conectivo clásico. Claro. ¿Eh? Por eso a veces la relación es importante, porque a veces cuando preguntamos esto, es como que me dicen, pulpa no estudié, pero estudiaste conjuntivo. Seguramente, entonces tenés que nombrarme las características del tejido conjuntivo, previamente dicho. Vamos a ver si me sale. Sí. Bueno, esto es un preparado de diente por desgaste. Van a empezar a verlo ahora en forma real, esta parte del... Si querés similar, sería acá. Bueno, acá tenemos un diente por desgaste, que por lo que vemos es unirradicular. Tenemos la cámara pulpar, fíjense que aparece como desaparecido, porque por ser... Los chicos de la que están allá no te ven ahí. Si no, mira, con esto. Bárbaro. Ahora me di cuenta. Sí, más en blanco. Chicos, acá veríamos un unirradicular, y como es una técnica por desgaste, y ustedes también ya estudiaron técnica histológica, saben que solo podemos ver material inorgánico, no orgánico. Entonces vemos como desaparecido, como un espacio dentro de esa corona y dentro de esa raíz. Y como decía la teoría, no hay un límite entre la pulpa coronaria con la pulpa radicular. Es una solución de continuidad. El mayor espesor que tenemos, la dentina, minada de los túbulos dentinarios, y en la parte coronaria el esmalte, parece nacarado, y en la parte desde el cuello hacia el ápice, el cemento. Tema que lo vamos a ver hoy también. ¿De acuerdo, chicos? Fíjense las diferencias de dimensiones que tenemos entre lo que es cemento, fíjense esa franjita muy angosta, dentina, la parte mayor del diente, y el esmalte. Acá nos faltaría la corona, para ver que el esmalte también en cúspides y bordes incisales se torna un poco más grande, aumenta su espesor. Bueno, este es un preparado de pulpa. Acá sí vamos a ver los elementos histológicos que tiene la pulpa dental, porque ya tiene una técnica que vamos a ver la parte celular, no va a ser por desgaste como la anterior. Entonces vamos a ver el tejido conjuntivo especializado que forma la pulpa dental, el lindera con la dentina. En la periferia vamos a ver esa empalizada. Empalizada significa una célula al lado de la otra, como formando un cerco, llamado odontoblasto, lo que le hace especial a ese tejido, y que tiene una dimensión como de una célula cilíndrica alta. Vamos a ver que esa empalizada de células tiene una estructura cilíndrica alta. ¿De acuerdo, chicos? ¿Se dan cuenta? Que es más alta que ancha. Inmediatamente por debajo, ¿qué veo? ¿Veo una zona con células o veo una zona sin células? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Veo minada de células, de núcleos, o lo veo medio como con espacio? Muy bien, es una zona sin células, oligocelular, con baja cantidad de células. Luego una zona celular, fíjense la cantidad de puntitos que son los núcleos de las células, y una parte central de vasos y de nervios junto con otros elementos del tejido conjuntivo, acá en la parte central. Por supuesto, esto es de línea. ¿Algo? No, está perfecto. Los componentes estructurales, como dijimos, no hay sustancia inorgánica, 75% de agua y 25% de sustancia orgánica. ¿Cómo se representa la sustancia orgánica en la pulpa dental? Por medio de células y, como todo tejido conjuntivo, por una matriz extracelular, que se acuerdan que estaba formada por sustancia fundamental y fibras. Eso, acuérdense, matriz es todo lo que está más allá de las células, y la matriz está contenida con sustancia fundamental y fibras. ¿De acuerdo? Si me acuerdo de eso,
ya sé cómo se estructura un tejido conjuntivo. Por supuesto, me duele mucho el diente cuando tiene una afección inflamatoria, entonces ricamente inervado y vascularizado, porque todos los elementos sanguíneos van a ayudar a defendernos, esos monocitos, macrófagos que se transforman en el tejido conjuntivo, van a defender de cualquier noxa que nos esté atacando, ya sea producto de una bacteria o producto de una inflamación, un trauma. Eso que les contaba Adri, de que no está mineralizada, en estado de salud, lógicamente. Sí. Nosotros, como siempre decimos, hablamos de la histología normal, condiciones de salud. Cuando ustedes llegan a ver en las materias clínicas, bien, a estudiar el comportamiento de la pulpa, ustedes van a ver que en dientes, sobre todo aquellas piezas que pueden tener algún tipo de afección, puede haber mineralizaciones dentro de la pulpa, calcificaciones, pero es patológico. Lo normal, digamos, es que no haya mineralizaciones entre la pulpa. Fíjense la cantidad de porcentaje. Recuerden esta cuestión del agua, no es agua libre, líquida, sino que la mayoría, casi en su totalidad de ese porcentaje de agua, está ligado, está dentro de estructuras, ¿no? Pero aún así, ese porcentaje es altísimo y lógicamente la carga orgánica formando las poblaciones celulares, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos, buena aclaración. Y las células también, sacando el odontoblasto, que es propio y lo hace especial a este tejido, fíjense, fibroblastos, fibrocitos, células ectomesenquimáticas, como defensivas los macrófagos, las células dendríticas, muy importante, muy importante. Hay dos poblaciones en la pulpa dental de células dendríticas, los mastocitos, los plasmocitos, y las migrantes como los linfocitos T y B, como los monocitos, que son precursores de los macrófagos, el eosinófilo, el neutrófilo y el basófilo, células del tejido sanguíneo, otro tejido conjuntivo con sustancia fundamental líquida. ¿De acuerdo? O sea que acá estamos hablando de lo que ya nosotros conocemos y de lo mismo. El odontoblasto, ya lo conocemos, porque lo definimos con el doctor Juanjo la semana pasada. Es una célula típica del tejido pulpar, está en la periferia, por supuesto, y acuérdense que va a tener un aspecto en empalizada, uno al lado del otro, formando como entre comillas, como un epitelio, porque vieron que los epitelios simples son células unas al lado del otro. Va a contarnos que su prolongación obviamente va a transcurrir por los túbulos dentinarios, pero ya estamos hablando de la dentina, no pertenece a la pulpa dental. También vamos a ver que tiene una intensa basofilia. ¿Por qué? Porque va a tener en su función, ¿qué cosa? La de secreción de matriz orgánica para formar la dentina. Entonces, es una célula altamente de síntesis. Va a tener todos sus organoides referidos a la síntesis proteica aumentados y notorios. Por eso esa importante basofilia. ¿Recuerdan basofilia? Afinidad por un colorante básico cuando tengo un elemento ácido. Repasamos, siempre estamos como repasando los conocimientos que conocemos de las unidades anteriores. Tiene gran actividad enzimática por su función obviamente secretora, y tiene un red y complejo de Golgi muy desarrollado, lo que dijimos recién, abundante, necesito energía totalmente, la mitocondria la tengo que tener aumentada. Vesículas, porque recuerdan que la dentina que formaba la primera era por medio de vesículas matriciales, recuerdan eso que contamos la semana pasada, después lo hacía en forma granular, lisosomas, microtúbulos y miofilamentos. El tamaño, entre 30 a 50 micrones de largo y entre 4 a 8 micrones de diámetro, por eso hablábamos que está alto y menos ancho, bien cilíndrica alta. ¿Algo más? ¿Qué pasó? ¿Se apagó? No, acá. Ahí. ¿Lo llamo a Nico? ¿A Nico? ¿Cómo le va? Hagamos prender. Perfecto.
Perdón los inconvenientes del género. No, antes de pasar, Sí. recuerden eso, muy bien lo que dijo Adri. Estos odontoblastos que están formando parte de la pulpa ya, que hizo esa secreción, es decir, que estamos hablando de la pulpa dentaria que está dentro de la pieza ya formada, ¿no? Son células mononucleadas, que recuerden, como hablamos de otro día en la dentinogénesis, y que tiene el núcleo bien polarizado, o sea que está bien mirando hacia la pulpa, porque lógicamente, ahora cuando Adri les muestre la zona topográfica, se van a dar cuenta que toda la nutrición viene desde el interior de la pulpa. Y que todo ese andamiaje, fíjense que la diferencia enorme de tamaño entre el largo y el ancho, son células cilíndricas muy altas, tiene que ver con esa hiperproducción. Y ese término que es un poco antiguo, pero que está bien dicho, lo del tema de estar en empalizadas, es decir, están Muy unas antiguo. pegaditas al lado de la otra. Y eso tiene que ver con una relación íntima, y por eso van a ver que en algunos autores hablan de esta zona de odontoblasto como si fuese una membrana. Una membrana. Exactamente. Sí, ¿no? yo el otro día también dije como un epitelio, y Claro, realmente no, daba confusión, porque el Claro, odontoblasto no es una célula epitelial, claro. pero actuaría como una membrana, como un un glóbulo. epitelio, por su característica de cómo se coloca. Exacto, y eso Una sola- significa empalizada, es como una estructura rígida, relativamente rígida, ¿no? Con una fuerte adhesión intercelular, con los mismos medios de unión que ustedes ya conocen, pero muy fuertes, ¿no? Y formando como si fuese una barrera, que tampoco es tan barrera, pero sí como una No es tan membrana. barrera. Por eso hay muchos autores que nombran a esta zona del odontoblasto como una verdadera membrana. Ay, otra vez. Enchufado. Sí. Sí, acá está cargando. Está en corto. Está en corto, ese poco se sabe que también sí. Sí. Y no podemos tocar esto. Querido el alma. Si se pueden hacer, entonces no para Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. Capaz que cambiamos el miércoles a otro salón. Como son poquititos, vamos a un salón más chiquitito para evitar estos inconvenientes. Mucho enchufe, poco enchufe acá. Bueno, avanzamos, chicos. Bueno, el odontoblasto, proceso odontoblástico, se desprende de su polo, acuérdense, la posibilidad de apical y esos términos apical y basal. Basal siempre es el nutricio, el apical es el que secreta, y acá en este caso el que tiene la prolongación va a carecer, aunque nosotros habíamos hablado el otro día que podía tener mitocondrias y vesículas, esa prolongación odontoblástica. Bueno, ahí lo dice, microtúbulos y microfilamentos. Bueno, lo que dijimos también el otro día, van a estar relacionados entre ellos con uniones de nexo y con las otras uniones de desmosoma, zonas adheren, porque tienen que estar fuertemente en contacto uno con otro, como dice el doctor, siendo una membrana, quizás no totalmente impermeable porque hay pasaje de sustancias, pero lo más fuerte posible para no que se desprenda ninguna célula de esa empalizada o en esa membrana de odontoblastos. Las funciones, chicos, ya las habíamos nombrado el otro día. Sintetizar matriz dentinaria con contenido de colágeno. Recuerdan que tenía mucho colágeno la dentina. Y también las proteínas que no son colágenas y los proteoglucanos, siempre presentes en toda matriz de un tejido conjuntivo. Transporte de calcio y otros minerales porque van a formar la dentina mineralizada, los cristales de hidroxiapatita. Y por supuesto va a hacer que esa predentina, que siempre tiene que estar entre el frente de odontoblastos que van a secretar y la dentina de manto o la circunpulpar, una capa de predentina, que es dentina sin terminar de mineralizar. ¿Estamos? Funciones que ya habíamos nombrado el teórico pasado. Bueno, esta imagen ya lo vimos también, ¿se acuerdan? Vamos a tratar de marcarles. Fíjense, la célula con su núcleo, como decía el doctor, viene en el polo basal, polo nutricio, en su polo apical se desprende la prolongación. Vamos a ver las uniones colaterales con los otros procesos odontoblásticos y la capa de predentina, la capa de dentina intertubular, de manto y circunpulpar,
y la conexión con el límite amelodentinario. También termina el proceso odontoblástico en un delta, unas ramificaciones, y fíjense la diferencia de tamaño en un corte transversal, ese proceso a nivel de la cercanía con el límite amelodentinario y de su base, cuando se parte de ese polo secretor o ese polo distal o apical del odontoblasto. Y que acompaña ese nervio amielínico la primera parte del proceso y también a la célula. ¿Estamos? Ahí van a ver también dentina intertubular, la dentina peritubular era la que formaba la pared del túbulo, con las características que ya nombramos en la clase anterior. Bueno, acá vamos a empezar a contar, pero rápidamente, las funciones de las células del conjuntivo, que ya la conocemos, ya la vimos cuando vimos tejido conjuntivo. ¿Sí? Los fibroblastos, las células que tienen aspecto ausado, estrellado, con prolongaciones, y van a estar también unidas con las otras células por complejos de unión. La función fundamentalmente, este también es un término viejo, tropocolágeno, ya no se dice más tropocolágeno, moléculas de colágeno, ¿de acuerdo? Colágeno. Tropolastina, que tampoco se usa más, sino elastina, los GAGs, los glucosaminoglucanos, que nosotros ya conocemos y vimos, y las glucoproteínas adhesivas como la fibronectina, que ayuda a estabilizar esa trama de células y matriz que tiene ese tejido conjuntivo en la pulpa dental. El fibrocito es un estado más maduro del fibroblasto, no por eso menos activo, es de menor tamaño, tiene un núcleo más pequeño, y tiene un metabolismo más reducido, pero no es que nosotros cuando estudiábamos hace muchos años, se decía que era una célula inactiva, que no tenía función, y pasa con todos los citos, todos tienen función quizás más local y no tan importante o grande como lo tienen las terminaciones en blasto. Acá tenemos las ectomesenquimáticas, las indiferenciadas células madres. La pulpa es una fuente, derivan de la cresta neural, por eso hablamos de un ectomesénquima, de la pulpa y la dentina, población de reserva, y cuando hay un estímulo y necesita reemplazar alguna serie de células, lo hace por incentivación. Los pericitos, ya los llamamos también perivasculares o adventiciales, están alrededor de los vasos, también los nombramos cuando vimos capilares, me parece, y paquete, rodean a los vasos y tienen propiedades de contracción. Los macrófagos, viejos conocidos, derivan de los monocitos de la sangre. Si están fijos se los puede encontrar con la nomenclatura de esteocitos, también es bastante antigua. Son irregulares estos y tienen prolongaciones. Y si están libres, son más redondeados, y irregulares también con prolongaciones un poquito más cortas. La función es digerir toda la noxa que entre a ese tejido, al tejido pulpar. Elimina células muertas también por su función de macrófago. Tienen en su membrana la posibilidad de presentar antígenos, ¿se acuerdan? ¿A quién? A los linfocitos. O sea, le presentaba el desdoble de ese microorganismo, o ese trocito de microorganismo se lo presentaba para que actúen los linfocitos memoria y todo, abra ese pool de células inmunitarias, y también tiene la secreción de un montón de hidrolasas que van a romper, van a eliminar todo lo que está atacando a esa pulpa dental. Las dendríticas, muy importante también. Hay dos poblaciones, una más interna y otra por debajo de los odontoblastos. Tienen también prolongaciones, también van a ser presentadoras de antígenos y expresan en su membrana el complejo mayor de histocompatibilidad 2, que eso que hacía, que interactuaban con los linfocitos T, CD4, que activaban toda esa defensa del organismo. Lo que dijimos, una más interna, al lado de los vasos, y otra más cerca de los odontoblastos. ¿Qué pusimos? Ah, perdón. Vieron, nos miramos 200 veces y siempre tenemos un error. Cristina nos detecta los errores. Externa, es EX, chicos, no es externa. Bueno, se la presentadora de antígeno, porque tienen esas prolongaciones, hace que atrape el antígeno, lo rodee, lo presenta a los linfocitos. Mastocitos. Núcleo cubierto de gránulos, ¿se acuerdan? Metacromático, histamina y heparina, factor quimiotáctico para eosinófilos. ¿Qué significa quimiotáctico? Repasamos un poco en nomenclatura. Llamadores para que vengan al foco. Sustancia de acción lenta para la anafilaxia. Si yo tengo una degranulación bastante grande
de esos mastocitos con ese grano de estamina heparina, vamos a tener una actividad inflamatoria muy grande, desencadena un proceso inflamatorio muy grande que puede dar la anafilaxia, eso que dice ahí. También poseen en su membrana los receptores para la inmunoglobulina E, así hacen el contacto con los anticuerpos ubicados a lo largo de los vasos sanguíneos. Contribuyen al proceso inflamatorio, como todo lo que venimos nombrando. Pulpar por la liberación de la histamina que aumenta la permeabilidad capilar, generando el edema. Por eso duele tanto la pulpa. Los pacientes nos preguntan, ¿me puede doler tanto? Chicas que son odontólogas y chicos. Sí, duele un montón, porque imagínense, en esa cámara pulpar chiquitita, que un vaso se te aumente de tamaño, se desgranule el mastocito, haya mucha eliminación de células, pobre nervio, queda recontraapretado y no hay manera de combatir ese gran dolor más que una apertura, por ejemplo, para que drene y un poco calme el dolor. Completando un poco lo que decía Adri, ustedes el término edema no lo conocen. Lo van a ver que viene en fisiología. Porque es patología, claro. Claro. Pero tiene que ver con un aumento del caudal de los líquidos inflamatorios, ¿no? Ustedes imagínense que aumenta la presión en una cavidad que es inextensible. Por eso duele. Hay tanta compresión de los filetes nerviosos que se lo compara a este tipo de dolor como uno de los más intensos en nuestro cuerpo. Sí. Ustedes el día de mañana, cuando sean odontólogos, y quizás antes también, se van a dar cuenta enseguida cuando su paciente está con un edema intrapulpar, porque las caras se transfiguran. Entonces, sí, lo que hay que hacer en esos casos, y ya lo van a ver más adelante, pero es liberar presión. Sí. El dolor es, la calma del dolor es automático. Sí. Por eso, chicos, es clínica, a veces tenés caries bastante pequeñas a la visibilidad clínica, pero duele un montón, y hay unos pacientes que vienen con un agujero enorme en una muela, y no les duele, porque ya con el propio agujero desinflamó. Claro. En cambio, con pequeñas caries, pero muy profundas, el dolor es muy intenso, muy intenso. A veces no hace representación clínica en la cara, no hace flebitis, peor, porque está como contenido en ese lugar. Claro. Los mastocitos, bueno, son las células clave para este tipo de acción, que la única finalidad es la reparación. La reparación. Como todo lo que tiene con la inflamación, ¿no? Digamos, es sano que suceda esa respuesta. Cuando no sucede, hay una infección que traspasó y llevó la culpa y el paciente no tiene síntomas, ahí agárrate, Catalina, porque algún problema inmunitario está teniendo esa persona que no reacciona. Ustedes, fíjense, un poco, perdóname. No, sí. Qué importante que es estos tejidos, que siempre si viene algún proceso infeccioso, algún agente, alguna noxa que quiera tender a colonizar, como por ejemplo el proceso carioso, estos tejidos siempre van a tender a tratar de frenar, por eso hablaba de la quimiotaxis, Adri, de los complejos de histocompatibilidad, siempre hay que tratar de frenar esa noxa ahí. ¿Por qué? Porque si pasa por el foramen apical, invade los otros tejidos, y de ahí la circulación general. Entonces siempre la finalidad es frenar. Por eso es importante conocer las funciones de estas poblaciones celulares, ¿no? Y siempre hablamos de la cara, la cara, la cabeza. Claro. Entonces la conexión también es muy cerca a otros lugares bastante vitales. ¿Estamos? Los plasmocitos tienen la forma más ovoide, la cromatina tiene un aspecto de rueda de carro, es una morfología que tiene la cromatina en esa célula, y el plasmocito, recuerdan que era la síntesis de anticuerpos porque van a colaborar y cooperar con el linfocito B. Las células migrantes, las que vienen de la sangre, linfocito T y B, cumplen funciones defensivas mediadas por las células o anticuerpos, la celular y la humoral. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso cuando hablamos? Vamos a tener un teórico en la tercera unidad de inmunidad que ahí sí vamos a contarles más detalles. Los monocitos, precursores de los macrófagos, ya en el tejido conjuntivo. El eosinófilo va a fagocitar los complejos antígeno-anticuerpo, neutrófilos, los primeros, ¿se acuerdan de esos pobres soldaditos que iban a la batalla en el foco de infección? Pero duran poco tiempo, fagocitan también como el macrófago sustancias extrañas, y el basófilo es más parecido al mastocito porque tienen en su citoplasma los de histamina y heparina, y también tienen en su membrana receptores de la inmunoglobulina E, del factor FC, la partecita FC de la inmunoglobulina E. Eso que les decía de la inmunidad, nosotros lo que vamos a hacer este año es una breve introducción, ¿no? Sí. No es tema nuestra, pero una breve introducción
donde ustedes el año que viene, cuando lleguen a segundo año, lo van a trabajar muy bien en fisiología y sobre todo cuando lleguen a la materia microbiología, tienen una unidad donde especialmente les van a hablar de inmunidad. Acá, por supuesto, hacemos una breve presentación pensando siempre en las poblaciones celulares que forman parte de esa inmunidad. Exacto. Y bueno, la sustancia fundamental, lo que dijimos, la porción amorfa y la porción fibrilar. La porción fibrilar por las fibras que tenga, y la amorfa por los glucosaminoglucanos, las glucoproteínas adhesivas y los proteoglucanos. Formada por agua, proteoglucanos, núcleo proteico más cadenas de los glucosaminoglucanos, los sulfatados como el condroitin sulfato, el dermatán sulfato, el queratán sulfato, y como el ácido hialurónico, que era el único no sulfatado. Vamos a ver que por este medio ayuda a la mecánica o al metabolismo celular en cuanto a los nutrientes que tienen que tener las células, y también van a ayudar de utilizar los desechos hacia los vasos, las venas que salen de esa pulpa dental, vénulas de la pulpa dental. Y la porción fibrilar tenemos las colágenos, que son las por excelencia tejido conjuntivo propiamente dicho, la tipo 1, van a estar en forma difusa y también ordenados paralelos a los vasos. Fibras de oxitalano y fibras de reticulina. ¿De acuerdo? Ahí tenemos cómo es la irrigación de la pulpa, tenemos un plexo central, el que forma la parte central de la pulpa, y por supuesto se va a irradiar hacia los odontoblastos, que tenemos que nutrir mucho, porque el pobre odontoblasto tiene que tener la función de generar dentina, como dijimos en la clase pasada, durante toda la vida. Siempre hay depósito de dentina. Y la inervación lo mismo, tenemos el plexo central o axial y el plexo de Raspau que acompañaba al odontoblasto. Era subodontoblástico. Sí. Fíjense la imagen que está a la derecha, bien debajo. Miren cómo a medida que van transcurriendo por los conductos medulares de las raíces, ¿no? Observen, miren cómo los grandes troncos también en el centro. Y eso tiene que ver porque van a confluir por el único lugar donde van a entrar la pieza dentaria, que es a partir de los forámenes. Exacto. Por eso los troncos, los más grandes, están en la parte del centro. Claro. En este caso es un multiradicular. Sí. Obviamente vienen por cada una de esas raíces y confluyen en la cámara pulpar. En los dientes unirradiculares transcurren directamente por el interior. Exacto. Y cómo se ramifica. Claro. Arteriola y venulosa. Siempre tenemos los dos. Zonas topográficas de la pulpa. Algo lo nombramos cuando vimos el preparadito, ¿se acuerdan de pulpa dental después del que vimos por desgaste? Tenemos las 4 zonas. La membrana de Oris, lo que decíamos anteriormente, esa empalizada, esa membrana, ese semeja un epitelio, está formado por los odontoblastos en hilera. Y entre los odontoblastos estaban las fibras, ¿se acuerdan? Las de Bonkorf, que eran fibras reticulares, que se abrían en abanico cuando ya aparecía el proceso odontoblástico. La zona basal de Well, que es lo que dijimos, la zona esa blanca, más pobre en células, la oligocelular, y va a tener una mayor densidad de fibras. La zona celular subyacente, inmediatamente de la zona oligocelular o basal de Weil, que es muy rica en células del tejido conjuntivo, y también de la zona que va a reemplazar esos odontoblastos, esa cantidad o ese pool de células que va a estar alerta cuando algún odontoblasto se pierda, se muera, para reemplazarlo en esa capa celular subyacente. Y la zona central, rica en vasos y en nervios, también en componentes celulares y en fibras, y con mucha cantidad de matriz amorfa, porque tiene que vehiculizar todos esos nutrientes y desechos de las arterias hacia a las células, y de los desechos hacia las venas para ser eliminados. ¿Estamos? Fíjense, estas 4 zonas, obviamente, ustedes tienen que pensarla desde la periferia hacia la parte central, claro. Y cuando yo lo miro, lo pienso, digamos, en tercera dimensión, así como si fuese una estructura circular, ¿no? O decir, que la parte central y después hacia el otro costado volvemos a repetir lo mismo. Zona celular, la basal de Weil, y lógicamente siempre la más periférica, en todo el trayecto, ya sea en la parte coronaria o radicular, siempre son los odontoblastos, los más externos. Imagínenselo,
como un cubo, yo diría, Claro. por así llamarlo, si me imagino la cámara pulpar, desde el centro de ese cubo hacia el exterior, en esa tridimensión. Bueno, y tenemos, es medio esquemático y un preparado, en la parte izquierda los odontoblastos con su prolongación, la predentina, como tenemos la zona más pobre en células, fíjense. Después tenemos una zona rica en células, fibroblastos y otros elementos. Acá tenemos el plexo de rasgo, fíjense cómo acompaña esa fibra nerviosa mielínica al odontoblasto, y la zona central de vasos y de nervios. ¿De acuerdo? También con gran cantidad de células, fibras y las poblaciones dendríticas, ¿se acuerdan? La central y la periférica. Y acá tenemos el preparado, dentina. Acá tenemos la membrana de Éboris o zona odontoblástica, la zona basal, fíjense cómo hay menos cantidad de núcleos, hay menos tensión, más vacía, y acá como aparecen el puntilladito ese lila de los núcleos y algunas células alargadas. Y la zona central de vasos y de nervios. ¿Estamos? Cortes transversales y longitudinales de elementos vasculares y nerviosos. Las funciones o fisiología de la pulpa también lo pueden encontrar. Arquitectónica, sensorial, nutritiva, protectora e inductiva. La arquitectónica formativa, bueno, responsable del depósito dentinario porque tiene el odontoblasto, es la que tiene la célula. Forma la trama orgánica y soporta las sales minerales. O sea, toda la función que tiene el odontoblasto hace la dentina. La va a tener, por eso esa unión con la dentina y llamado complejo dentino-pulpar. Sensorial, va a recibir los estímulos de calor, de frío, de presión, porque tiene nervios, entonces va a ser sensible, va a tener sensibilidad. Nutritiva, como tiene vasos, va a aportar los nutrientes para la pulpa y para la dentina, porque la dentina no tiene vasos, entonces también va a ayudar a nutrir a la dentina. Protectora, por medio del tejido conectivo, aumenta la irrigación y obtiene mayor aporte de material claro. ¿De dónde vienen los minerales? No lo saca de ningún otro lugar, sino de la sangre. Entonces, al tener aporte de nutricio, va a tener aporte de minerales para la minimización de la dentina. ¿De acuerdo? Dice que por medio de la dentina actúa lubricando parcialmente los canalículos y depositando reaccionalmente. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hablamos de dentina terciaria, hablamos de 3 tipos, ¿se acuerdan? La esclerótica, la opaca, porque también, cuando tengo un estímulo violento o un estímulo persistente, en el tiempo va a tratar de defenderse localmente, los odontoblastos que están en esa zona, y va a cerrar ese canalículo para evitar que se afecte la pulpa que está por debajo de ese odontoblasto. Inductiva, en la odontogénesis cumple la función de inducción, ¿se acuerdan? De los ameloblastos para que se pueda sintetizar el esmalte. Primera célula que se forma, el ameloblasto. Primer tejido, la dentina. Es inducción del ameloblasto hacia la papila o bulbo, que va a diferenciar el odontoblasto genera dentina, y por ende el ameloblasto genera el esmalte. ¿Estamos? La función protectora, fíjense que les habla, tiene que ver también porque ante un determinado tipo de injuria, ¿no?, que tiende a desestabilizar el estado de salud, lo que va a hacer es siempre tratar de frenar desde la periferia para el interior, es decir, lo más lejos posible de la pulpa, lo puede frenar mejor. Por eso habla de aposicionar dentina, que es reaccional, para tratar de cerrar esos canalículos. Yo cierro esos canalículos, lo oblitero y trato de frenar el acceso de algún tipo de agente que pueda perjudicar, ¿no? Por eso a veces en la clínica, para darle más ejemplo, vos tenés una caries grande, pero si fue crónica o fue de mucho tiempo, vas a ver que vos accedés y vas limpiando, y ya tendría que estar dentro de la pulpa, y no, porque se generó tanta respuesta de defensa que generó la obliteración de los canalículos y vos no tocaste la pulpa. Podés intentar una reparación en forma indirecta, protegiendo esa pulpa, una protección pulpar indirecta, como para mantener más la vitalidad del diente y evitar el tratamiento de conducto. O la extracción en el supuesto caso que sea demasiado grande el agujero. Se nos acabó. Bueno. Así me pasa. Bueno, con esto terminamos. La parte de complejo dentino-pulpar, esta unión. Y ahora vamos a hablar de otro tejido dentario que no es dental propiamente dicho, sino que viene del saco dental, que es el cemento, que lo nombramos cuando vimos, ¿se acuerdan?
formación de la raíz, los ontologos radiculares, que contamos lo de la vaina de Herwin, y bueno. ¿Alguna pregunta, chicos de Pulpa, y los que están en su casa? Tengo que frenar. ¿No? ¿Todo clarito?